pequeño repaso. Lo que pasa acá, hermano, todo lo que escribí acá está puesto acá, y yo le dije 949, que son las 9 cartas paulinas a iglesias, las 4 cartas personales de Pablo, le llaman las cartas pastorales, le llaman también, y están las otras cartas generales del Nuevo Testamento, y culminando con Apocalipsis. Si ustedes pueden ver, hermano, cada una de los libros tiene un título, y Mateo, Marcos, Lucas y Juan y Hechos habla sobre la narración de la vida de Cristo, y bueno, Hechos habla de la fundación de la iglesia, y las cartas de Pablo es la explicación de la vida de Jesucristo, y también las cartas a individuos hablan sobre la doctrina de Jesucristo. Las cartas generales sabemos de que también están llenas de mucha doctrina y de mucha enseñanza, y el cumplimiento de todo pues se lleva a cabo en Apocalipsis, ¿verdad? Ahora cuando agarra una de estas. Y dijimos también que hay un orden para estudiar la palabra de Dios de una manera sistemática. Dijimos también que si ustedes pueden ver, el libro de Romanos es un libro de doctrina, enseñanza. Primera y segunda Corintios son 2 cartas que son de reprensión por el fracaso práctico, le llaman, porque lo que se les había enseñado, pues hubo un fracaso a la hora de llevarlo a cabo. Y eso todos podemos pasar por eso, hermano, y por eso tenemos la palabra de Dios como nuestra guía. Dijimos que la carta de Gálatas es una carta de corrección de error doctrinal. Hay una diferencia, hermano, en el fracaso práctico. En el fracaso práctico muchas veces puede ser que, por ejemplo, tiene que ver con cómo, digamos, una iglesia lleva por ejemplo, el levantar las manos, el orar de manera que todo el mundo se escucha y todo eso. Puede ser que eso puede ser un fracaso a la hora de la enseñanza y la doctrina, y a la hora de ponerla en práctica, que haya una equivocación. Ya los errores doctrinales es diferente. En los errores doctrinales ya son las verdades bíblicas básicas que pueden estarse aplicando de manera equivocada. Yo siempre he dicho, yo soy renuente en decir quién es salvo, quién no es salvo, porque la iglesia que cree que Jesucristo como único camino para la redención de los pecados, ya en la manera como alaban, como pueden dirigir la liturgia en una iglesia, y eso no tiene que ver con doctrina básica. El libro de Efesios, nuevamente, de doctrina e instrucción. Filipenses, una linda carta que le escribe Pablo, pero a la misma vez es una carta de reprensión, de fracaso práctico. En Colosenses dijimos que es una carta de corrección. ¿Por qué? Por el error doctrinal que tenían los hermanos. Y la doctrina e instrucción de las cartas, la última doctrina e instrucción de Pablo se encuentra en Primera y Segunda Tesalonicenses. ¿Y por qué ya no hay después corrección? Porque ya la iglesia va a ser levantada. Hermano, agarren una copia, por favor. Entonces eso lo vimos la semana pasada. Y ya vimos la parte histórica. Vimos la parte de cuándo fue escrita, de la condición que estaba Pablo cuando escribió la carta, y también vimos de que a quién estaba dirigida. Dijimos de que estaba dirigida a los cristianos hebreos en Roma. Dijimos también cuál era el plan de Dios
para Pablo. Sabemos de que Pablo, pues, él tenía un gran deseo y podemos decir de que él no llegó en las condiciones que él deseaba llegar, pues él llegó como prisionero, tuvo la oportunidad de predicar, incluso predicó en la casa del César, porque hasta en la casa del César personas se entregaron a Jesucristo. Ahora, también dijimos de que la carta a los romanos, hermano, pásale por favor, que la carta a los romanos muchas veces fue considerada como el Evangelio según San Pablo, porque él explica de manera clara, y es el por qué estamos estudiando este bello libro, una carta de amor le llaman mucho. ¿Por qué? Porque la otra semana, hermanos, vamos a dar unos versículos bíblicos, porque no hay mejor manera de evangelizar a una persona que a través de caminos de Romanos. El libro de Romanos es usado de manera eficaz para llevar a alguien a los pies de Cristo. Al final de esta vamos a tratar la manera de dar la mayoría de versículos bíblicos, y quiero que tengan una mente abierta porque vamos a poner en práctica la otra semana cómo llevar a alguien a salvación. Cada hijo de Dios tiene que tener la capacidad doctrinal de guiar a otro a salvación. ¿Me escuchó? Y lo vamos a practicar. Vamos a hacer de una manera atractiva. Voy a asignar a hermanos que uno va a ser carpintero, su trabajo, otra va a ser secretario, su trabajo, y cómo llevar a esa persona, y llevar de un tema cotidiano a un tema de carácter espiritual. ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? La tarea va a ser que ustedes se van a nutrir de la palabra de Dios, de los versículos de camino a Romanos. Son versículos básicos, y no digo que se los van a aprender de memoria, sería ideal, ¿no? Y sería ideal. Pero sí, hay ciertos pasos de cómo llevar a alguien y presentar el Evangelio de salvación. Ahora, la primera verdad, vamos a ir viendo las verdades antes de llegar a eso, ¿no? No podemos ¿Cuál es uno de los errores básicos que muchos cristianos cometemos cuando queremos nosotros guiar a alguien a salvación? Que tendemos a confundir en la manera de tratar de buscar una respuesta de alguien positiva al Evangelio. Nos olvidamos de la condición original que el individuo debe de reconocer. Y si ustedes ven en la parte 1, la verdad, hermano, más grande de todo ser humano, y que todo ser humano debe saber, es que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, cuando nosotros llevamos a una persona a hablar de Jesucristo, debemos encaminarlo siempre desde ese principio. Desde el principio de que todos los hombres somos culpables ante Dios. Y vamos a Romanos 1:18. Romanos 1:18, ya lo leímos la semana pasada. Y alguien que busque Romanos 3:20, por favor. Alguien que lo lea, por favor, hermanos, Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y el 3:20, usted mismo, hermano. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué era lo que hacía la ley, hermano? Alguien que responda, ¿qué era el trabajo de la ley en el Antiguo Testamento? Dar a conocer el pecado. Dar a conocer el pecado. Cuando se reconocía el pecado, ¿para qué se reconocía? ¿Para perdón? Para juicio. Para juicio. Para juicio. Culpable. Entonces, ¿qué fue lo que vino a hacer Jesucristo cuando vino a la tierra? Muchos le llaman a hacer el Cordero perfecto, ¿no? Ahora, ¿por qué siempre se llama el nombre Cordero y todo? Lo primero que debemos
de enseñar a una persona y de nosotros debemos de reconocer es de que, vamos a Génesis, de que el ser humano, por medio de Adán, nosotros fuimos separados por el pecado. Podemos leer Génesis del 3 al 8, por favor. Génesis 3, perdón, del 8 al 11. Sabemos de que todo lo que Dios creó fue perfecto. Sabemos de que la relación que Dios deseaba tener, o el plan original de Dios, era tener una relación continua, sin ninguna nubosidad, sin una relación genuina con el ser humano. Y en el versículo del 8 al 11 dice: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y ahora saltemos al versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Fue la primera vez, hermano, en la historia de este mundo que hubo un sacrificio, que hubo un derramamiento de sangre. Lo primero que debemos de llevar a una persona que no conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador es hacerle reconocer que no hay nadie justo, que no hay nadie libre de culpabilidad del pecado natural que nosotros heredamos a través de Adán. Vamos a Romanos 3:10, hermano. Y ahí vayan llenando, por favor, los espacios en blanco. ¿Cuál es la primera verdad, hermano? Que eso que tenemos todos los seres humanos. No hay ni uno justo, ni No hay uno. justo ni a uno. Versículo 3, capítulo 3, el versículo 10. ¿Cómo dice la primera parte, hermano? ¿Alguien que lo lea? Ponga una pausa, hermano. Cuando nosotros presentamos el Evangelio de Jesucristo, hermano, no es nuestra opinión. Siempre usted tiene que apelar a la verdad de la palabra de Dios. Así es. Como está escrito. No es lo que yo digo, porque cuando nosotros presentamos el Evangelio, podemos comenzar con cuestión de opiniones. Mira, ¿sabes una cosa? Yo pienso. Te digo, hermano, la palabra de Dios lo dice. ¿Y por qué es importante esto, hermano? Porque al presentarlo de esa manera no estamos validando nuestra opinión, sino que estamos dejando que el Espíritu Santo convenza a través de la palabra al individuo. Fíjense bien. Cuando nosotros presentamos el Evangelio, llevemos al punto de decir: no somos justos, no éramos justos, no hay manera que, y siempre hablemos de manera que nos incluimos, ¿no? Porque muchas veces cuando presentamos el Evangelio, yo le digo, por ejemplo, mira Juan, o Toñito, Dios es perfecto y tú has caído en... Hermanos, siempre hablemos en que todo quedamos cortos ante la santidad de Dios. De que todo quebramos esa relación, como les digo, por medio de Adán, todos nacemos. ¿Cuál es la diferencia entre un niño y un adulto? Porque nosotros muchas veces decimos: ¿y mi hijo? ¿Qué pasa con mi hijo? Pecador. Nació, sí, nació pecador. Ya cuando comenzamos a entrar en la conciencia del pecado, que es lo que creemos, ¿no? Que hasta que el niño tiene conciencia de lo que es el pecado, tiende a tener la responsabilidad de saberle guiar al niño a salvación. Muchas veces cuando nosotros guiamos a niños a salvación,
nos complicamos porque queremos que el niño entienda toda la verdad bíblica. Y queremos que el niño entienda que hasta que verdades teológicas, y no, hermano. El niño, cuando llevamos a un niño para guiarle los pasos de salvación, la única verdad que él debe de saber es uno, que es pecador. Nadie le enseña al niño a ser pecador. Nadie le enseña al niño a portarse mal. Él solito aprende. Y lo mismo pasa con los adultos, hermano. Debemos de guiarle, nunca olvidemos esto, que no hay justo alguno. El versículo 3:10, termina de leerlo, hermano, como está escrito. No hay justo ni aún uno. Llenan esa parte, por favor. Y la otra verdad es esto, que naturalmente el ser humano, por ser creado a la imagen de Dios, siempre está buscando algo más allá. Hasta los aztecas, los egipcios, todo el mundo había deidades, ¿no? Todo el mundo sabe de que hay algo sobrenatural en la existencia aquí en la tierra. Ahora, por naturaleza, el hombre no busca la verdad de Dios. Por naturaleza, y en el versículo 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. De manera natural, nosotros cuando fuimos separados por el pecado natural a través de Adán, nosotros no tenemos esa naturalidad de decir, hay algo que me hace falta y yo sé lo que es. Sabemos que necesitamos algo, sabemos del vacío que tenemos y cada uno de nosotros lo experimentó. Sabíamos que nos hacía falta algo en nuestra vida, pero siempre hubo alguien que vino y nos trajo en los caminos del Señor y nos enseñó. Ahora dice, ¿cuántos son buenos, hermanos? En el versículo 3:12. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni uno. Ve lo importante, hermano, de incluirnos nosotros cuando estamos platicando con alguien acerca del Evangelio, de incluirnos a nosotros. Muchas veces, pues, podemos llegar al punto de nosotros decir, yo recuerdo cuando yo era pecador. Eso hace del pasado, ¿no, hermano? Siempre. Somos pecadores justificados. Ahora, ¿cuántos son pecadores, hermanos? Son verdades. Lo importante de llevar a la persona a esta realidad, hermano. El versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la primera verdad que nosotros debemos de enseñar. Hay un gráfico, hermano, y a mí me lo enseñaron una vez, este gráfico a través de la línea esta recta, perdón, esta que ustedes ven ahí, el gráfico, la figura número 1, en la parte 1. Sabiendo de que, digamos que está el Dios acá, y aquí simboliza la Trinidad, y sabemos que está Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que fue quebrado? Esa es la figura que estamos viendo, ¿no? ¿Qué fue la relación que fue quebrada con el pecado de Adán? Fue esta. No había manera, hermano. Esa línea directa fue perdida con el pecado de Adán. Todos nos encontramos en esta condición. Ahora, hay personas, y me gusta la figura, porque hay personas que entienden mejor el Evangelio a través, le llaman oidores, que tienen que ver. Cuando usted presente el Evangelio, use el método que vaya a utilizar. Muchas personas se identifican más viendo cosas así. En lo personal, pues a un niño siempre, al menos yo siempre lo he presentado de esta manera. Iba a traer una pelota, se me olvidó, la pelota porque cuando usted va a enseñarle a un niño, a un joven, hoy en día que muchos de los jóvenes son tecnológicos, ¿sí? Son de tecnología.
es bien fácil ver la separación o enseñar la separación entre el hombre y Dios a través de cosas gráficas. Yo voy a traer una pelota y para enseñar que la relación de Jesucristo con el hombre, de Dios con el hombre, era constante, tirando la pelota uno al otro. Y el pecado, ¿qué fue lo que hizo, hermano? Fue separar. Ahora, ¿qué fue lo que hizo al romperse esto? Vino a él que Dios y dice que los vistió, ¿verdad? Y ahí viene todo lo que es la ley y todo lo del Antiguo Testamento. Usted no le va a explicar a la persona todo el Antiguo Testamento, hermano. La verdad que usted tiene que enseñar a la persona es que Dios es santo y que la relación está rota cuando nosotros nacemos. Todos. Que está rota. Ahora, cuando nosotros vemos que no hay nadie justo, debemos de llevar a entender a la persona de que no, el hecho, si es cierto, no hay nadie bueno aquí. Sí, verdad que no hay nadie. Todos somos pecadores. Un momento, también hay que llevar a la persona a que entienda que hay consecuencias por el pecado, que hay un veredicto, que nosotros cuando nacemos culpables, y entonces podemos llevarlos, vamos a Romanos, en Romanos 1:32 podemos comenzar, de 29 comencemos, hermano. Alguien que lo lea, por favor, del 29 al 32. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Ha cometido usted, hermano, alguno de estos que ha salido acá? ¿De estos pecados que menciona acá? Todo ser humano. Todo ser humano. Es una lista bien clara, una lista que desde que dice le ha desobedecido a los que desobedecieran los padres, ahí nos quedamos cortos todos. Ahí se quedó corto hasta incluso el niño de 5 años, ¿sí o no? Es fácil para el niño de 5 años ver y decir, ¿sabe? ¿Has desobedecido a tu papá unos días? ¿Qué cree que contesta el niño? No. Va a decir sí. Así no sepa hablar, sea tartamudo, él va a reconocer que es pecador, que es culpable. Entonces cuando vamos en el versículo 23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿qué es lo que estamos enseñando? Que cuando nosotros tenemos una vida en esta tierra que no ha pedido perdón de pecados, que la culpabilidad siempre está ahí. A toda persona se le debe llevar a ese punto de reconocer que nosotros somos culpables y que la paga de esa culpabilidad es la muerte. Hermano, el ser humano, y hay que llevarlo a este punto, que entienda que si él quiere ir al infierno no debe hacer nada. Para ir al infierno el ser humano ya no tiene que hacer nada, porque ya ha sido condenado, la condenación ya está, hermano. Y hay algo que a nosotros nos cuesta entender, y es que, lo voy a poner como ejemplo, y es algo bien. Mi primo le disparó a alguien allá en Manassas y no se murió, pero lo llevaron a juicio. Él dijo que le había disparado a alguien en defensa propia, y en verdad era en defensa propia. Le ofrecieron, mira, hagamos un arreglo acá, tú vas a servir 1 o 2 días en la cárcel
pero declárate culpable. Y él dijo, no, vamos a irnos a la corte. Y gracias a Dios, pues en el juicio, el jurado dijo, no culpable. Que dijo él, no culpable. Ahora, en el caso de todos nosotros, mi primo ya salió, por cierto, gracias a Dios, hemos orado por él. Ya espero que ya las pistolas las tenga guardadas, pero bueno, fue encontrado no culpable. Él pudo haber dicho, no, mire, ¿sabe qué? Voy a servir un día, pero en su récord iba a quedar de por vida, aunque haya sido un solo día o una sola hora en la cárcel. Hubiera habido una sentencia que decía culpable. Y es lo mismo, hermano, cuando nosotros dice que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, como las descritas en del 29 al 31, dice que son dignos de muerte. En el caso pues que les expliqué, hubieran dicho que usted es culpable. Él hubiera andado toda su vida diciendo, mire, sí, yo fui culpable, pero solo serví un día en la cárcel. Un momento, culpable. Ahora, en la siguiente, hermano, en la siguiente figura, si ustedes pueden ver, vemos acá que está Dios, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? No es el Salvador aquí, hermano. Y el Espíritu Santo. Ahora, la sentencia es que nosotros somos culpables, y el castigo de Romanos 6:23, vamos por favor, Romanos 6:23, ¿cuál es el castigo que todos nosotros recibimos? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el camino de Romanos, este versículo es usado 2 veces. El versículo se utiliza, a mí me enseñaron a dividir los versículos como la parte A y la parte B de cada uno de ellos. La parte A del versículo 23 de Romanos 6 es porque la paga del pecado es muerte. Usted hasta ahí lea cuando usted presente el Evangelio de Caminos de Romanos. Porque la paga del pecado es muerte. Porque si nosotros seguimos hablando de dice, más la dádiva de Dios es vida eterna, por lo general vamos a confundir a la persona. Pero sí que la primera en el camino de Romanos, porque la paga del pecado es muerte. Y ahí termina, hermano. Porque la persona debe de entender que es culpable y que por ser culpable hay una paga, y es la muerte. La separación eterna entre él y Dios. Eso nos queda claro, ¿verdad? Nos queda claro, ¿verdad? Nos queda claro de que cuando nosotros presentamos el Evangelio, no podemos ir, mire, Jesucristo murió por ti y Él quiere que tú vengas y le conozcas hoy en día. Ora conmigo, ven. Momento. Hermano, hay miles, diría yo, millones de personas que yo les llamo mal salvos. ¿Por qué? Porque nunca recibieron el Evangelio verdadero de decir de que yo he sido encontrado culpable, que yo no soy merecedor de la gracia del Señor. Y ahora nos encontramos en una sociedad en donde las personas están teniendo una relación con Dios a su misma manera, a que Dios me acepta tal y como soy, que Dios me ama, que yo no debe haber un cambio en mí. Y hay iglesias que hasta banderas ponen y todo. Yo no estoy diciendo de que no debamos de ser una iglesia que promueva el Evangelio para todas las personas, que no podemos escoger y decir por este estilo de vida que esta persona tiene, nosotros no le vamos a buscar. No, Dios murió también por esa persona, Jesucristo murió por esa persona, Dios envió a Jesucristo por esa persona. Pero no podemos nosotros presentar el Evangelio y decir,
Dios se va a acomodar a tu manera de vivir. Porque cuando nosotros presentamos el Evangelio diciendo de que Dios te acepta tal y como eres, no, hermano, si Dios nos ve a nosotros inmundos y somos aceptos a Él solo por la sangre de Jesucristo que murió en el Calvario. Y eso es un principio básico, hermano. Muchos decían antes, ¿verdad? Sin arrepentimiento no hay perdón. La persona debe reconocer, hermano. Y puede, si usted va a gastar 6, dicen que para una persona aceptar al Señor se necesitan 13 horas continuas, ¿verdad? Si usted va a gastar 13 horas en que reconozca esa verdad, inviértala. No avance a lo demás. Nosotros queremos dar el plato fuerte y claro, queremos buscar una respuesta de la persona, pero no con que usted siembre la semilla de esa verdad universal, de que todos somos culpables, que todos tenemos condenación de muerte, y a todos, antes de dar la salida al problema, la sentencia es que nosotros somos culpables, el castigo es que nosotros merecemos la muerte. Siempre hablemos de esa manera, que nosotros somos pecadores, que nosotros no somos justos. Todos nosotros, siempre en la conversación incluyámonos, hermanos. Ahora viene la respuesta, hermanos, cuando la persona acepta en su condición. Viene la parte número 2 en la segunda página, donde dice que Dios justifica al pecador que cree. Vamos a Romanos 3:21. Alguien que lo lea y alguien más que lea el 5:21. Romanos 3:21, si nos puede leer, por favor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Qué entendemos por este mensaje, por este versículo, hermano? Pero ahora. Esa palabra es bien importante, hermano. ¿Quién me puede dar una opinión? ¿Alguien? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Alguien hacía? No. A través de Jesucristo, Él fue el que cumplió la ley y a través de Cristo es que nosotros podemos ser justos. Amén. Pero ahora significa que antes no, pero hoy sí. Aquí Pablo está hablando, hermano, unas grandes verdades doctrinales. ¿Por qué? Porque el judío también sabía que cada año que se hacía el sacrificio de sus pecados, ¿verdad? Lo hacía en representación del pueblo, el sacerdote. Pero dice, pero ahora alguien vino y cumplió la ley. Y esa es la verdad bíblica y doctrinal que está diciendo. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia. Y que es la justificación, hermano, en la Biblia. No es más que ahora a través de Jesucristo nosotros venimos a ser justos o justificados por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y que tal persona, hermano, o sea, tú y yo, nosotros, cuando creemos en la justificación de Dios por medio de Jesucristo, nosotros somos justos. Hermano, eso pone una gran responsabilidad en cada uno de nosotros. Porque la justicia, según la Biblia, hermano, cada uno de nosotros somos declarados justos o somos declarados bien vistos ante Dios. Ahora, cuando volvemos a esto acá, ¿qué es lo que vino a hacer el Hijo al venir a la tierra? A que a través del Hijo, ¿qué es lo que hay, hermano? Una comunión con Dios. Ahora, cuando nosotros oramos,
¿En nombre de quién oramos, hermano? Jesús. En nombre de... Cuando oramos nosotros, siempre nos dirigimos al Padre, a la persona del Padre. Porque el Espíritu Santo, si tú eres hijo de Dios, ya lo tienes en ti. De ahí nos dirigimos al Padre. Y todo lo que pedimos, esto acá, bueno, es malo para dibujar, hermano. Es un corazón, déjeme decirlo. Un diente. Parece Un una diente. muela, pero... Una muela. Lo puede tirar bien el brazo, hermano. Entonces, gracias a esto, hermano, es que nosotros, que Jesucristo vino, y esa es una cruz, hermano, ¿no? Que Jesucristo ya es una F. No. Gracias a que Jesucristo vino a morir por nuestro pecado, y si tú crees, hermano, si tú crees, primeramente, que eres culpable, segundo, que si tú crees que la paga del pecado es muerte, y si tú crees que Jesucristo vino a la tierra para morir por nuestro pecado, entonces, y lo que es lo que conlleva, vamos a ir avanzando poco a poco. Entonces, esta comunión se lleva a cabo por medio de Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que estemos nosotros o lo hace el ser humano cuando quiere hallar otro camino? Es esto. Que yo hago obra. Que yo nací en un hogar cristiano. Si bien, ¿por qué comienzo de aquí, hermano? Comienzo de aquí porque es nuestro pensamiento, es nuestra manera. Y no es que nosotros venimos acá, hermano. Es Dios que vino y envió a su Hijo a morir por nosotros. Cuando la persona comienza a buscar nuevas deidades y a buscar una manera de decir, de llegar al cielo o de volver a tener una comunión con Dios, nosotros debemos de ir a recurrir ¿a qué? A la palabra de Dios. Porque ahí comenzamos nosotros a tocar el trabajo de Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo vino? ¿Por qué tuvo que morir en la cruz del Calvario? ¿Por qué fue resucitado? Y a eso vamos a llegar el otro domingo, hermano. Porque o lo comenzamos, pero la verdad es que siempre la unión entre Dios y los hombres se lleva a cabo por el Hijo. Usted puede creer en Dios, hermano. ¿Quién no cree en Dios? Usted puede creer de que a su manera puede llegar a Dios. ¿A quién no le gustaría que cada uno de nosotros tuviera una manera diferente de llegar a Dios? Pero dice que Él es el único camino. No podemos llegar al Padre si no creemos en Él. Qué barbaridad, qué arte el que yo hice ahí. Ahora, hermanos, vamos a Romanos 5:6 para terminar. Romanos 5:6, otra verdad, hermano, bíblica, doctrinal. Si no tiene marcado todos estos versículos, hermano, márcalo. Romanos 5:6, quiero leer, hermano. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Amén. Amén, hermano. Amén. Murió por los religiosos, murió por los perfectos, murió por nosotros, hermano. Nosotros éramos impíos y Cristo murió por amor. Y Dios envió a Jesucristo por amor por nosotros. Ahora, cuando nosotros vemos acá, y dice acá, Cristo murió por los impíos. Y fíjense en cómo se refleja la palabra de Dios cuando dice en el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros, siempre es importante, hermano, tanto en la verdad que se le presenta a la persona de que todos somos pecadores, debemos de identificarnos con la persona que no conoce a Jesucristo. No podemos ir, hermanos, y nosotros decir, sí, hermanos, tú debes de arrepentirte, tú debes de hacer esto. Decimos, todos debemos de venir de arrepentirnos, todos quedamos cortos, todos, siempre, hermanos, incluyéndonos nosotros. Porque sabe una cosa, hermano, cuando la persona escucha a un cristiano sentirse altivo porque ya es salvo, nosotros somos la piedra de tropiezo de ellos. Siempre, hermano, vamos a llegar al punto donde vamos a estudiar acerca de la vida eterna y de la salvación, si se pierde o no se pierde. Pero la altivez, una persona que pueda llegar a creerse y decir, ¿sabe qué? Fulanito sigue pecando y sigue cayendo y yo no. Desde ese momento hay un problema de soberbia en la vida de un cristiano. Lo vamos a ver la otra semana. Oremos. Padre nuestro, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, Señor. Cuando no lo merecíamos, Padre, cuando nosotros nos quedamos, no sabemos entender cómo nosotros, Señor, podemos llegar al punto de ser llamados hijos tuyos, Señor. Pero sabemos, Señor, que en la manera que te conocemos, a través de tu palabra, podemos entender, Padre, el gran amor que tú tuviste por nosotros al enviar a tu Hijo. Gracias, Señor, por la salvación de cada uno de nosotros acá en este cuarto. Y Padre, sabemos que allá afuera, Señor, hay un mundo que se está perdiendo. Señor, danos de nuevo, Padre, para hablar a otros del Evangelio. Señor, danos la habilidad para poder explicar de manera clara, Padre, que tú viniste a salvar a un mundo impío, a un mundo pecador. Y Señor, y tú trabajas en el corazón del inconverso y tú le cambias, Padre. Y la gloria a ti por eso. Prepara nuestros corazones. Si alguien no te conoce esta mañana, Señor, que en el culto de adoración pueda reconocer esa verdad bíblica, Padre. Y Señor, prepara nuestros corazones también para glorificarte a través de cantos, a través de la lectura y la predicación. En el nombre de tu Hijo Jesucristo lo pedimos todo. Amén.